cita diaria. Ahora, yo no sé por qué la gente hace escándalo cuando estas películas han existido siempre. Primero en los años 70 salieron algunas, luego en los 80 estuvo 9 semanas y media, donde el hielo pues como que se agotó en todas las casas. Y ahora con las 50 sombras de Grey pues también vuelve a haber como un boom frente a la sexualidad. Esto debe de querer decir algo más. Y esto dentro de una sociedad debe hablar de una necesidad, porque también pasa en determinados momentos, ¿o no? Sí, es como el permiso social que se está dando a hablar de un tema que, como mencionábamos ahorita, a veces está dentro de lo imposible de conversar, además con ese componente de sadomasoquismo, pero yo lo pondría en estos términos, es como la versión moderna del Marqués de Sade, sí. Literalmente. Entonces viene lo que ha pasado a lo largo de la historia de la humanidad, la historia se repite, se cumplen ciclos, y bueno, llegaba el momento de actualizar el erotismo sadomasoquista con esta novela. ¿Cómo puede servir o enriquecer a una relación el ver juntos una película como esta o leer juntos un libro como esos? Yo lo pongo en los términos de cómo a los pacientes les explico que hay que saber ver pornografía, hay que saber ver material sexualmente explícito, hay que saber leer la literatura erótica, porque si nos va a servir para excitarnos, pero no se nos convierte en material educativo, puede servir. Pero hay personas que desafortunadamente toman este material como educativo y a la hora de tratar de llevarlo a la práctica es cuando se vuelve decepcionante. Una cosa es un estímulo sexual que enriquezca la fantasía, la creatividad, que a los dos nos guste, porque también puede suceder que a uno de los dos no. Pero si a los dos nos gusta y nos enriquece sin que lo vayamos necesariamente a poner en práctica, se vale. ¿Qué pasa con otro tipo de filias, de parafilias? Pues me explico con el término, y es que pues empieza uno a ver de pronto otros objetos dentro de una relación sexual, cosas que no son convencionales o no son comunes, y llega la pareja de pronto con estas propuestas y uno se puede escandalizar. Decías ahorita que dentro del sexo todo se vale, pero ¿hasta qué punto? Exacto. No se trata de la permisividad absoluta. Tú mencionabas el término parafilias. Nosotros en sexología le llamamos expresiones comportamentales de la sexualidad, diferentes formas de expresar los comportamientos sexuales, y cuando cualquier comportamiento enriquece la relación de pareja, bienvenido. Pero cuando el comportamiento empieza a ser compulsivo, ritualista, que afecte a la persona, a la pareja o a la relación, ya adquiere la connotación de patología y requiere tratamiento. Incluso el más sano, ponerse unas tangas. Si a ambos les gusta, bienvenido, pero si empieza a afectar a la relación porque se perdieron las tangas y ya no pudimos volver a estar juntos, entonces o si no sí ponen la problema, película, ¿no? entonces ya no es capaz o de tener relaciones. La película, o si no se hacen ciertas cosas. Entonces no es satanizar el comportamiento, ni tampoco entenderlo como la permisividad absoluta, pero sí entender que cuando ambos están de acuerdo y no se le hace daño, y esto incluye a niños, a personas con discapacidad y a otras personas, bienvenidos al comportamiento. Creo que fue usted la que nos enseñó, doctora Carolina, aquí en el programa, que el órgano más sexual de los humanos es el cerebro. La mente. Exacto. En esa medida, ¿cómo puede aprovecharse, digamos, la inteligencia a favor de la sexualidad? ¿Cierto? Y sobre todo si hablamos de este tipo de estímulos o este tipo de ejemplos que hoy nos trae, por ejemplo, la película, ¿cierto? Pues en varios programas hemos mencionado que uno en la vida debe de propender por tener salud física, salud mental y salud sexual. Y en este grupo de la salud sexual está el desarrollo no solamente de la inteligencia intelectual y de la inteligencia emocional, sino también de la inteligencia erótica. Tenemos que entender que hay un profundo analfabetismo sexual y que no conocer enferma. Entonces, sexualidad no es algo tan instintivo como no lo han hecho creer. Sí se puede estudiar. Es más, en terapia tenemos a veces que trabajar técnicas para enseñarle a las personas a fantasear. Y las fantasías son un mundo grandísimo donde pueden haber fantasías románticas, voyeurs, sadomasoquistas, de muchos tipos que no necesariamente se tienen que llevar a la realidad. Entonces, como estímulo sexual, utilizando la inteligencia erótica, es mucho lo que una persona puede lograr, incluso para alimentar el deseo cuando se presentan disfunciones sexuales. ¿Qué pasa? ¿Quiénes son más dados a fantasear? Perdón, ¿hombres o mujeres? Los dos. Se han hecho investigaciones muy bonitas. Lo que sí se sabe es que tenemos diferentes tipos de fantasías. ¿En qué fantasean más los hombres y en qué las mujeres? A ver, aprendamos, desarrollamos esa inteligencia. A ver, hay un texto muy lindo donde las investigadoras descubrieron que las mujeres solemos tener dos tipos de fantasías, que ellas llaman noveladas y no noveladas.
Una fantasía novelada es tipo Sombras Grey, donde nos contamos una historia y vamos desarrollando la historia y estoy en tal parte y estoy haciendo tal cosa. Llega, y la me no busca, novelada, me dice. me dice, exacto. Y la no novelada es la que se centra en la sensación corporal. Me está haciendo tal cosa con tal parte del cuerpo de tal manera. Además, las noveladas tienen varias subdivisiones. Entonces podemos tener fantasías románticas, fantasías sadomasoquistas, fantasías voyeur, que es cuando nosotras nos imaginamos como viendo la escena de lo que estamos viviendo en ese momento. Los hombres suelen ser un poco más explícitos en el tipo de mujer con la que están, a veces tienen la capacidad de imaginarse que con quien están no es con la pareja, lo cual, y entiéndame por favor, se vale, siempre y cuando no se le haga daño a nadie, como estímulo sexual se vale. También tienen muchas fantasías relacionadas con tríos, con involucrar terceros en el encuentro sexual. Ahí es cuando hablamos que a veces cuando se lleva a la realidad no siempre es tan rico, porque si satisfacer a una mujer es difícil ahora para tratar de satisfacer a ¿Sabe que no? En esos días leí un artículo de alguien que una mujer con hijos, casada, todo. Y por satisfacer al marido en el tema de que él quería que fueran 3 y terminó fue enamorando de la otra mujer. Y se acabó el matrimonio, las otras 2 están felices. O sea, en serio. Es que hay un riesgo grande también ahí, ¿cierto? Sí, hay comportamientos sexuales donde a veces las parejas optan por hacerlo para salvar el matrimonio, cuando hay una crisis, cuando hay problemas. Cuando son comportamientos sexuales que si deciden hacerlos y están en todo su derecho, es donde mayor madurez y estabilidad tiene que tener el vínculo. Y entender cuáles son las razones del por qué se están teniendo estos, permitir que al encuentro sexual ingresen terceros. También que entonces, eso significa que yo no te gusto tanto, que no te satisface. Sí, si se hace por las razones inadecuadas, es muy factible que se cometan errores, ¿no? Ahí me surgen 2 preguntas. La primera, ¿el sexo puede suplir una mala relación emocional? Como decías, ¿el sexo puede recuperar un matrimonio, como lo decías ahora? Y la otra pregunta es cierto, con esto que estabas diciendo que las fantasías son diferentes, que las mujeres somos de Venus y los hombres son de Marte, somos tan distintos que es difícil encontrar el mismo lenguaje en una relación sexual? No somos tan distintos, es más, hay parejas que se erotizan mucho construyendo juntos la fantasía. Lo que pasa es que el personaje que crean sí va a ser muy diferente en cuanto a las necesidades. Y bueno, es un hecho que la sexualidad como área de la relación de pareja no la podemos dejar a un lado. El erotismo ocupa un lugar, no es el más importante, pero ocupa un lugar, pero jamás pudiésemos suponer que solamente con buen sexo va a haber pareja. Si no se alimenta el amor, la logística, el compromiso, la complicidad, por más sexo que haya, el concepto de pareja se desestructura. De todas maneras, Marce, ya que vio la película, ¿no te imaginabas a ¡Qué él lata! así? ¿Y no te lo imaginabas a él así? No me lo imaginaba él así. Bueno, en realidad nunca una película que he visto ha superado una obra literaria, porque es que cuando uno lee, pues uno hace su propia interpretación de lo que está leyendo y uno lo hace con los mejores elementos para uno mismo. Entonces, cuando a mí me describen a Christian Grey, yo me lo imagino como el más papacito varonil para mí. Y la belleza es supremamente subjetiva. En cambio, una película es la interpretación de un tercero. Obviamente nunca va a ser superior a la que uno mismo le dio. Te lo viste muy caribonito. A mí me pareció un hombre muy bonito, pues yo no puedo decir que es feo, pero no es ese hombre sexy que uno dice, ay, macho, poséyeme, no. Pero además, qué tristeza que esa película tan esperada, genere pues tanta más que desilusión. deseo, lo que ha despertado son bostezos. Sí. Entonces la gente, y que alguien se duerma en el acto, le digo pues que es terrible. Anda muy mal, necesitan una cita con la doctora. Sí. Doctora, muchas gracias Claro por que es acompañarnos. subjetivo el erotismo. Sí, por supuesto. Muchísimas gracias por Mucho gusto. acompañarnos.